no llegar muy tarde y le hice las evaluaciones y así también yo veo si han o no hecho la tarea, ¿ya? Vamos a avanzar. Bien, hoy día nos toca hablar acerca de excitación de músculo esquelético, transmisión y acoplamiento. Prácticamente es lo mismo que tal vez hemos visto en la anterior sesión, pero un poco más a detalle, ¿no? En algunos detalles que quizás no tomamos en su momento, ¿ya? Si nosotros nos damos a pensar quizás cómo se produce un proceso de contracción, primero tenemos que entender, ¿no?, que debe existir como primer paso el estímulo, ¿no? El estímulo que puede ser una sensación térmica, una sensación dolorosa, una sensación táctil, ¿no? En este caso, como sensación dolorosa, prácticamente estamos viendo cómo la mano en la imagen justamente toca, ¿no?, un alfiler o una estructura puntiaguda, lo que va a activar justamente el receptor, ¿no? El receptor en este caso corresponde a las fibras nerviosas, en este caso aferentes, ¿no?, que van a transmitir justamente hacia la médula, como vemos en la imagen, y mediante las interneuronas, posteriormente a nivel cerebral, la transmisión y la sensación del dolor, ¿no? Y secundariamente, ¿no?, vemos también cómo se transforma, ¿no?, esa sensación en una reacción, ¿no?, que en este caso se ve evidenciada gracias a las raíces ventrales, ¿no? Nosotros vemos cómo en este caso las fibras nerviosas, motoras principalmente, nacen de la región anterior de la médula y posteriormente van y justamente ya llegan a una región específicamente a nivel del músculo, donde justamente ya se produce, si nosotros hablamos molecularmente, la contracción como tal, ¿no?, el movimiento, ¿no? En el sentido así, nosotros tenemos que entender que existe la placa, ¿no?, la placa terminal o botón terminal, que significa prácticamente esa unión que existe entre la fibra nerviosa, que en este caso es mielinizada, la neurona motora, y también la fibra muscular, en este caso esquelética, ¿no? Esta unión no es simplemente vaga, o sea, así sencilla, ¿no? Tiene sus componentes, esta unión neuromuscular. Si nosotros analizamos la imagen, por si acaso la número B, que es un poco más sencilla, un poco más fácil de comprender, observamos cómo hay una dilatación, ¿no?, justamente a nivel terminal de las fibras nerviosas, que en este caso van a transmitir el impulso, previamente con un potencial de acción y una activación, y también además de eso encontramos cómo hay una hendidura, ¿no?, que justamente se está formando en la que corresponde en la membrana postsináptica o también de la membrana considerada de la fibra muscular, y cómo esta membrana muscular crea un espacio, ¿no?, entre lo que es la membrana muscular y la membrana, en este caso, de la fibra nerviosa. Ese espacio se llama espacio sináptico, ¿no?, o valle sináptico, eso que vemos aquí en blanco, ¿no? Como también vemos las invaginaciones que da la membrana del sarcolema, en este caso, o de la membrana de la fibra muscular, consideradas como las hendiduras subneurales, ¿no?, que estamos viéndolas acá, ¿ya? Algo interesante también mencionado en la imagen, en las mielinizadas sobre todo, vemos como la vaina de mielina reconocemos que cubre prácticamente y permite la transmisión del impulso nervioso de manera saltatoria, y sabemos que en la fibra muscular es un poquito, no digo la más lenta, pero obviamente reacciona mucho más lenta que lo que es una fibra nerviosa en este caso, ¿no? Por eso, por la vaina de mielina, ¿no? Además de ello, encontramos mitocondrias abundantes, ¿no?, como vemos en la región tanto presináptica como en la postsináptica, ¿no?, por sobre todo para la producción, principalmente en el caso de la presináptica, para la producción del neurotransmisor que nosotros vamos a utilizar para que pueda evidenciarse o transmitirse la señal de este elemento presináptico a este postsináptico, ¿ya? Vemos nuevamente en la imagen la placa motora terminal, vemos cómo se invagina, cómo forma lo que es el valle, el espacio, ¿no?, las invaginaciones subneurales, ¿no?, como estamos viendo en la imagen, ¿no?
Y algo interesante de la imagen, simplemente la ampliación que te da, ¿no? Que una fibra nerviosa, un axón, puede dar origen, obviamente, a una, supuestamente también, a una disgregación prácticamente de la fibra nerviosa para adquirir o poder llegar a tocar diferentes fibras nerviosas, activar varias fibras nerviosas para que a su vez activen el fascículo o músculo como tal, ¿no? En una orden obviamente previa, ¿no? ¿Cómo se libera pues la acetilcolina? La acetilcolina como neurotransmisor presináptico, que en este caso es la que vamos a hablar todo el tiempo, porque estamos hablando de músculo estriado esquelético, siempre vamos a hablar de acetilcolina como transmisor, ¿ya? Se dice que se forma, ¿no? Justamente en el citosol de lo que corresponde a la neurona, ¿no? Esta acetilcolina la vamos a escuchar en tejido muscular estriado esquelético, la vamos a escuchar en corazón, la vamos a escuchar en tubo digestivo, en sistema nervioso central, porque es un neurotransmisor ampliamente utilizado, ¿no? Por las fibras nerviosas, ¿no? En el caso del cerebro permite sobre todo el aprendizaje, la memoria, ¿no? En el caso del sistema nervioso periférico, por ejemplo, permite el movimiento, lo que vamos a explicar hoy día, ¿no? En el caso del corazón puede producir activación del sistema nervioso parasimpático. En el caso del intestino, por ejemplo, permite la digestión. Entonces lo vamos a escuchar, por eso la acetilcolina es la más difundida, ¿no? Este neurotransmisor químico, como vemos acá, prácticamente se agrupa estas moléculas en unas estructuras circulares que serían las vesículas, ¿ya? Estas vesículas pues tienen pues su membrana como tal y posteriormente vamos a ver cómo la activación de la membrana presináptica va a permitir la liberación de la acetilcolina al espacio sinaptoténico o al espacio sináptico, ¿no? Y cómo ese neurotransmisor se une a ciertas estructuras que quizás aquí en la imagen no las muestra, para que pueda generar un potencial de acción a nivel de la fibra nerviosa, en la fibra muscular, en este caso, que es la membrana postsináptica, ¿no? En la imagen también demuestra cómo la importancia para la liberación de esta acetilcolina, la activación de los canales de calcio, que son muy importantes. Estos canales de calcio que nosotros vemos aquí en la imagen, coloración media amarilla, son activados por voltaje. Entonces, esta entrada de calcio que usted va a ver, obviamente, en este caso a través de la membrana presináptica hacia el interior de lo que corresponde el nervio, por decirlo así, va a generar un potencial de acción, ¿no? Y posteriormente, al activar a la calmodulina, que igual es una proteína dependiente de los canales, de lo que es el calcio, perdón, esta calmodulina permite la activación de otra proteína que es la sinapsina, ¿ya? La sinapsina, a su vez, permite que la acetilcolina, ¿no?, se una al citoesqueleto, ¿no?, aquí, al citoesqueleto, como vemos aquí en la imagen, al citoesqueleto justamente de la membrana presináptica. ¿Para qué se une esta sinapsina? ¿Para qué permite la sinapsina? Para unir esta acetilcolina a esta membrana. ¿Para qué? Para que la libere prácticamente cuando obviamente haya un proceso de exocitosis, ¿no? La libera, ¿ya? Vemos también cómo si nosotros tomamos en cuenta el origen de la acetilcolina, ¿no?, sale de la acetilcoenzima A y nosotros ya la habíamos escuchado en su momento también cuando hablamos un poquito de los glúcidos, lípidos, la proteína, ¿no? Cómo se llega a sintetizar la acetilcoenzima A y cómo es de importante tanto para lo que es el ciclo del ácido excítrico, el ácido, en este caso de Krebs, para la síntesis también de los mismos lípidos, pero por sobre todo aquí, dice, para la síntesis de las sustancias como son los aminoácidos y también, en este caso, de la acetilcolina, ¿no? Para eso la acetilcoenzima A, ¿ya? Nosotros tenemos en la imagen, en este caso postsináptica, unas imágenes aquí un poco raras, dice receptores de acetilcolina, pero solamente están como unos pequeños palitos, digámoslo así. Aquí están amplificados esos palitos, son en realidad receptores, son estructuras proteináceas, ¿no? Complejos de proteínas, como vemos en la imagen, ¿ya? Que permiten su activación. Una vez la acetilcolina se engancha pues justamente a este complejo proteico, permite que este complejo se active y prácticamente permite la entrada de los iones de sodio a nivel intracelular, en este caso de quién, de lo que es la fibra muscular, que estamos acá,
¿ya? Ya no estamos aquí, estamos hablando de esta parte, ¿ya? Justamente este complejo proteico tiene 5 unidades proteicas, ¿no? 2 alfa, que es, como vemos en la imagen, son las que permiten la unión a la acetilcolina con 2 moléculas de acetilcolina. Tiene la porción beta, tiene la porción gamma y la porción delta. La porción gamma es en etapas fetales y en este caso queda reemplazado en los adultos por una que se llama epsilon. Entonces, en un adulto tenemos 5 unidades proteicas en el complejo, en este caso reemplaza a gamma epsilon, ¿no? Entonces ya sabemos que son canales iónicos activados por quién, por acetilcolina, estos receptores como complejos, ¿ya? En la imagen también a su vez, estos canales iónicos activados por acetilcolina, como vemos, permiten la entrada de ¿qué? Del sodio, como vemos en la imagen, a nivel intracelular y permite que aquí a nivel intracelular se permita o se genere un cambio, ¿no? En este caso eléctrico, al entrar gran cantidad de sodio, pues si eléctricamente es negativa la fibra muscular en reposo, va a permitir un cambio, ¿no? En el potencial de acción y va a generar obviamente un potencial en la placa terminal, ¿no? La entrada aproximadamente de cationes habla de sodio, potasio, calcio, pero principalmente el sodio dice que entra como 15.000 a 30.000 iones de sodio en un milisegundo por cada una de estas estructuras, ¿no? Interesante porque de esta manera permite la transferencia del potencial de acción que se generó previamente en lo que es la presináptica, ahora en el postsináptico, ¿no? En reposo cerrado, en el caso activado, cuando tenemos a las 2 moléculas de acetilcolina unidas a las porciones alfa del complejo proteico, ¿no? Como vemos en la imagen. Bien, el potencial de acción. Estoy hablando del potencial de acción principalmente en la fibra muscular, en el músculo estriado, ¿ya? No estoy hablando del potencial de acción previamente ya generado en la fibra nerviosa, ¿no? Eso lo vimos en su momento también cuando hablamos de potencial de acción. Ahorita nos estamos dedicando solamente a explicar un poquito más del potencial de acción que se genera ahora gracias a la activación de estos receptores, a la entrada de los iones de sodio y cuál es su cambio, ¿ya? Por ejemplo, en estado de reposo, si bien en el libro de Layton habla de menos 85 a menos 95, un término medio menos 80 a menos 90 en este capítulo mencionado, y habla de que dura más o menos de 1 a 5 milisegundos, ¿ya? En la fibra nerviosa es mucho más rápido, ¿no? La velocidad de conducción igual, en cuanto a la velocidad de conducción, aquí es de 3 a 5 metros por segundo, ¿no? En la fibra nerviosa es saltado, ¿no? Saltatorio, ¿no? Entonces avanza mucho más. No digo que aquí es más lenta, pero es mucho más rápida la fibra nerviosa cuando se activa un potencial de acción para la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Vemos en la imagen, en el caso de la parte B, porque la A y la C, por si acaso, como vemos en la imagen, de menos 80, menos o tanto, ahí no ha llegado a generar el umbral y por tanto no ha llegado a generar el potencial de acción, ¿no? Está el A y B, ¿no? Pero en el caso del B sí ha llegado a generar. El umbral, se habla de un umbral de menos 50 a 55 en el caso de la fibra muscular. Y posteriormente, cuando alcanza el umbral, ustedes saben que empieza el proceso de la despolarización, y obviamente aumenta los milivoltios hasta cantidades positivas, además más 35, más 30 a veces, o un poco más, y posteriormente vuelve a bajar en proceso de repolarización, ¿no? Y llega otra vez a un estado de reposo, ¿no? Este es el potencial de acción del músculo estriado esquelético, una fibra muscular esquelética, ¿ya? Y si hablamos de síntesis y degradación de la importante acción de la acetilcolina, porque aquí vamos a hablar de que esta es, para nosotros va a ser la clase que hablemos de ella, ¿ya? Porque es como que la maestra, para decirlo así, ¿ya? La acetilcolina tiene pues una enzima, justamente aquí en el espacio sinapoténico, que justamente permite que la acetilcolina se elimine, o sea, prácticamente se degrade, para decirlo así, ¿no? En acetato y colina, ¿ya? Pero esa enzima se llama acetilcolinesterasa, por si acaso, ¿ya? La acetilcolinesterasa entonces nos ayuda a destruir o reciclar nuestra acetilcolina que usted va a encontrar aquí, en este espacio, en este caso en el espacio sináptico, ¿no? Aquí se deposita la acetilcolina y entonces aquí va a abundar el neurotransmisor, ¿no? Claro que algunos neurotransmisores ya se han unido, como ustedes ven a veces, a los canales,
proteicos, perdón, y posteriormente tienen que eliminarse. Ese es el objetivo. La acetilcolina no puede quedar de manera persistente porque no es fisiológico, ¿no? Entonces, fisiológicamente, ¿quién tiene que actuar? Nuestra acetilcolinesterasa, ¿no? Para transmitir, en este caso, para subdividir en acetato y colina, y la colina nuevamente es reutilizada o reciclada, vuelve a ingresar a la fibra nerviosa, en este caso, como vemos en la imagen, y gracias a otra enzima, que en este caso se llama CHAT o colina transferasa, como vemos acá, que permite la unión, obviamente, de acetilcoenzima masculina, formación de nuevas moléculas de acetilcolina, ¿no? Y obviamente encapsulamiento en su membrana para nuevamente volverlo a utilizar, ¿ya? Muchas de las enfermedades a veces afectan al metabolismo de esta acetilcolinesterasa. También no solamente enfermedades, sino medicamentos, por ejemplo, los plaguicidas, ¿no? Principalmente inhiben prácticamente a la acetilcolinesterasa. Y si no se activa la acetilcolinesterasa, por ende, la acetilcolina va a abundar aquí, ¿no? Y eso no va a permitir, obviamente va a estar un rato ahí apegada al receptor, pero ya después va a bloquear los receptores y no va a permitir la transmisión del impulso nervioso y por ende pueden obviamente también producir flacidez, ausencia de contracción muscular, parada respiratoria, ¿no? Entonces, ciertos elementos se pueden observar al inhibir a la acetilcolinesterasa, ¿no? Entonces, eso es mal, ¿no? Patológico en enfermedades o alguna sustancia que también los produce. También hay enfermedades que solo afectan quizás a la producción, por ejemplo, a la inhibición de este receptor. Por ejemplo, el receptor que nosotros veíamos acá, el receptor posináptico, ¿no? En enfermedades autoinmunes, por ejemplo, miastenia gravis, ¿no? Este se destruye. Entonces, al destruirse con los propiamente, ¿no? Se produce, esa es una enfermedad autoinmune que degrada este receptor. Entonces, la entrada puede haber acetilcolina producida por la presináptica, la membrana presináptica está bien, pero la postsináptica, en este caso, el receptor, como vemos en la imagen, está destruido, sería en este caso en una miastenia grave. Entonces, no va a entrar el sodio, no va a generar potencial de acción y usted también va a ver flacidez en la persona, ¿no? En el caso de, hay un bloqueo, por ejemplo, antiguamente los indios utilizaban un tipo veneno, más que todo, para poder paralizar a las personas o animales, mejor dicho, para cuando tengan que hacer la caza, ¿no? Se llamaba el curare, ¿no? Y también ese curare actúa a nivel de los receptores que nosotros tenemos acá en la postsináptica, inhibiendo justamente de esa manera la entrada de los iones de sodio y obviamente él no va a poderse contraer el músculo, ¿no? Si usted quiere caminar, no va a poder caminar, ¿no? Y también asimismo permite mantenerte despierto, consciente, pero querer hacer algo, llegar la señal, pero no te da para hacer los movimientos que quisieras hacer, ¿no? Porque está bloqueado justamente el canal postsináptico, ¿no? Para eso es importante estos detalles. Usted tiene que conocer los canales, conocer lo que es cómo funciona la acetilcolina para poder comprender después las enfermedades y también algunas alteraciones por ciertos fármacos, ¿no? El acoplamiento, excitación y contracción. Esto ya lo hemos hablado, pero es un recordatorio para detalles que no hemos visto en la anterior sesión, ¿ya? El acoplamiento habla del acoplamiento de los iones de calcio, juntamente la liberación de los iones de calcio de lo que es las cisternas terminales, el acoplamiento con el túbulo T adyacente, que vamos a comprenderlo enseguida, ¿ya? La excitación, pues, es la cantidad innumerable de calcio que va a existir en un proceso de contracción, previo a una contracción, y obviamente ya la contracción como tal, que ya lo entendimos también en la anterior sesión. Como vemos, el acoplamiento habla de los túbulos transversos y del retículo sarcoplasmático, ¿no? Los túbulos transversos, aquí tenemos la fibra muscular, estas son las miofibrillas, nuestra fibra muscular compuesta por su membrana, que es el sarcolema. ¿Cómo ese sarcolema se introduce, forma los túbulos transversos, túbulos T, ¿no? Y el retículo sarcoplasmático, a su vez, cómo se organiza formando lo que son las cisternas terminales adyacentes al túbulo T y también lo que corresponde a lo que es el retículo sarcoplasmático, pero lo que es la parte más longitudinal, ¿no? Pero la que nos interesa a nosotros es las cisternas terminales, lo que son los túbulos transversos, que son las imaginaciones del retículo, de lo que es la membrana plasmática de la fibra muscular. ¿Para qué son estas imaginaciones?
Si el impulso nervioso es recibido por acá o transmitido a través de la placa motora que usted va a encontrar en esta región, este impulso no se localiza solamente acá, sino que se transmite por toda la membrana, despolariza toda la membrana. Entonces, como esto es túbulo transverso, también es membrana, se va a despolarizar, ¿no? Y va a activar a ciertos elementos dentro del retículo sarcoplasmático, como a continuación voy a explicar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá el cambio potencial de acción, como vemos en la imagen. Este es por si acaso el túbulo T, ¿no? Eso en verde es el túbulo T. Y este es retículo, en este caso sarcoplasmático, ¿ya? Está ahí bien unidito al túbulo T. Esto es cisternas terminales y esto es túbulo T. Como vemos, ya internamente, si usted se da cuenta, ya no está negativa, internamente la fibra muscular está positiva, quiere decir que ya se inició un potencial de acción, ya hubo un cambio, entonces tiene que haber una activación. Esto va a generar la activación de un receptor, el receptor de hidropiridina, como vemos también en la imagen, la rosada. Este receptor de hidropiridina tiene la característica de unirse prácticamente a un receptor que usted encuentra dentro del retículo sarcoplasmático que se llama el receptor de rianodina. Este receptor de rianodina permite, si usted lo activa, se abre ese canal y permite la salida de los iones de calcio, ¿no? Entonces, de esta manera, justamente ya el calcio aumenta a nivel en el citoplasma y sabemos bien que este calcio es importante porque lo vamos a ocupar en el proceso ya de la contracción de los miofilamentos, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Por eso dice aquí el proceso potencial de acción, o sea, aquí está activado, ¿no? En repolarización sabemos que ya no tiene que haber activación y como vemos la célula internamente está volviéndose negativa y externamente positiva y vemos cómo este canal de calcio que está activado justamente por los receptores de hidropiridina igual ya lo cierra prácticamente al canal receptor de rianodina, ¿no? Que impide la salida de más calcio del retículo sarcoplasmático hacia el citosol, ¿no? Es la misma imagen solamente para explicarles, esta es la de Guyton, ¿no? Libera los iones de calcio, dice acá justamente como el receptor de hidropiridina, activado porque ya hubo el potencial de acción, en este caso en la membrana que corresponde a los túbulos transversos, como justamente la apertura o la activación del receptor de hidropiridina me va a activar a este receptor para el calcio y permite la salida del calcio, ¿no? Y obviamente después del calcio vamos a explicar cómo se une a lo que es el filamento al complejo de troponina. Bien, cambios biomoleculares gracias a la liberación del calcio, ¿no? Entonces, ya vamos comprendiendo un poco más a profundidad y nos damos cuenta que este calcio es importante porque tenemos un complejo, ¿no? Si tenemos el filamento delgado, el complejo está formado por 3 elementos distintos. La troponina I, troponina C y la troponina T. La troponina T, a ver, vamos a ver si se acuerdan, porque esto lo hemos hablado, ¿no? Un ratingo para alguien que me ayude a recordar, ¿ya? Yo sé que se van a acordar. Está por ahí tal vez Sosa Espinosa, Catherine. Sosa Espinosa, Catherine, no sé si me puede ayudar. Sí, doctora. Hola, Catherine, un favor grande. Necesito recordar estos 3 elementos del complejo troponina. ¿Para qué era cada uno de los componentes? ¿Te acuerdas del complejo troponina? ¿O no? Creo que no se acuerda, ¿no? Ay, no, parece que estoy enseñando en vano. Mentira. Vamos a ver a otra persona que tal vez se acuerde. A ver, vamos a ver. Voy a buscar a alguien más. Fernando Hinojosa, ¿está por acá? Hola, Fernando. Sí, doctora. Hola, Fernando. Queremos recordar el complejo de troponina. Cada una de las letras del complejo de troponina. ¿A qué une cada una de las letras? ¿Se acuerda? Troponina T creo que fija... Aquí, mira, está unido. Esa es la tropomiosina. Bien, la tropomiosina se une obviamente al complejo en la parte de la T, ¿no? El C. Se une al calcio. Bien, y la I. Ahí está, mira la imagen. Muscular. Aquí miran la imagen y está unido a quién está unido acá. A la actina, ¿no? No sé si lo notas.
El verde está unido a la actina, el celeste, ¿no?, del complejo está unido a la tropomiosina, como dijiste, y el calcio se une al complejo en la parte de lo que es la C, ¿no?, de ese elemento proteico, ¿no? Gracias, ¿ya? Gracias. Bien, entonces tenemos el complejo, que era muy importante recordarlo. ¿Por qué es importante? Porque el calcio generado en el citoplasma tiene que unirse aquí, ¿no?, al complejo proteico de troponina, ¿no?, pero en la parte de la región C. ¿Para qué? Para que le diga indirectamente a la parte T, en este caso, para que lo desnude. ¿A quién tiene que desnudar? Tiene que bajar directamente a la tropomiosina, jalarla prácticamente para que quede exhibida actina. Si la actina queda exhibida, dijimos, permitirá que esta región I, justamente, como vemos acá, quede exhibida prácticamente y genere la unión con lo que es las cabezas de miosina. Y así sucesivamente se pueda unir, ¿no?, la cabeza de miosina con lo que corresponde a un segmento de cada uno de los elementos que corresponden a la actina, ¿no? Aquí en la segunda imagen, quizás un poquito más de lo que es el resumen de la anterior sesión. Como vemos aquí ya no está el ATP. El ATP ha sido hidrolizado a ADP y fosfato inorgánico. Cuando está hidrolizado dijimos que las cabezas de miosina tienen esa afinidad por la actina, entonces ahí está ya unido, ¿no? Ya aquí el calcio hizo su acción, todo, ¿no? Sino que se está uniendo la cabeza de miosina a la región de la actina. Este proceso hace que se doble, ¿no?, como vemos en la imagen, lo que se llama el golpe de potencia, ¿no?, y genere el movimiento, ¿no?, de atrás para adelante, para empezar a jalar, ¿no? ¿Qué es lo que se mueve? Prácticamente son los filamentos de actina que recorren sobre la miosina. Como vemos en la segunda imagen, está haciéndose lo que es el golpe de potencia, y en la tercera imagen, en la D, vemos cómo la ATP nuevamente, ¿no?, generado, vuelve a ocupar su lugar, pero aquí ya no se une la cabeza miosina a lo que es la actina. Dijimos que no puede, cuando está unido no hay esa unión, ¿no?, o sea, no permite esa unión, ¿no? Y prácticamente después viene otra vez el proceso, se repite, ¿no? Se repite con la división de la ADP, otra vez fosfato inorgánico y nuevamente el acoplamiento, ¿no? Bien, aquí, recaptación. Ya hablamos un poquito de los cambios biomoleculares explicados por qué es importante el calcio, de dónde vino el calcio, ya sabemos exactamente cómo se activó este retículo sarcoplasmático para liberar el calcio, y cómo ahora ese calcio que usted tiene ahí libre en el citoplasma no puede quedar libre, ¿no?, porque va a llenarlo de puros iones positivos. Entonces tiene que volver a entrar ¿a dónde? Al retículo sarcoplasmático. Y también ese calcio tiene que salir de lo que es la fibra muscular. Si yo hablo solamente del retículo sarcoplasmático, miren la imagen. Aquí ya está cerrado, como vemos, el canal de calcio, entonces no va a salir más calcio. Esto en el proceso de repolarización, cuando ya la fibra muscular va a volver a entrar en estado de reposo, ¿no? Vemos cómo el calcio va a ingresar por una bomba, la bomba de calcio. O sea, se recapta el calcio gracias a la bomba de calcio. La bomba, recuerden que siempre se habla de ATP, ¿no? Y también gracias a una proteína interna que tiene el retículo sarcoplasmático que se llama calsecuestrina, o sea, secuestra a quién, al calcio. Entonces, esto permite que el calcio se vuelva a recapturar dentro del retículo sarcoplasmático y obviamente se va a volver a liberar cuando haya un potencial de acción. Aquí miren cómo vemos la fibra muscular está en negativa adentro, que es los reposos, cuando empieza a ponerse en reposo, y positiva por fuera, ¿no? Existe el llamado pulso excitador de iones de calcio. Más que todo, cuando hablamos de pulso, hablamos de cantidades aumentadas que generan algo dentro de una estructura. Por ejemplo, si yo tengo, en el caso del músculo estriado esquelético, se va a producir gracias al pulso la contracción muscular, ¿no? ¿Cómo? Ya explicamos que el calcio sale del retículo sarcoplasmático, cómo se activa, ¿no? Sabemos que previamente el calcio intracelular es muy poquito, la cantidad es 10 elevado a la menos 7, ¿no? En reposo, se habla de una fibra muscular que no estaba haciendo nada. Pero si la fibra muscular se activó, hizo la contracción, o se necesitó prácticamente la contracción, vemos cómo la cantidad de calcio tiene que aumentar 500 veces, dice acá, para poder generar
este potencial de acción, ¿no? Entonces, ese pulso es ese disparo de cantidades innumerables de calcio, como vemos ahí, excitando, ¿qué cosa? Para la contracción, porque ese calcio es el excitador prácticamente del proceso de la contracción muscular, como lo vimos, ¿no? Entonces, en resumen, ¿ya? Aquí voy a preguntar, porque ya esto es el resumen de lo que yo expuse, ya no hay nada más de lo que tengo que hablar, si acaso, ese es el tema de acoplamiento, excitación y contracción, ¿ya? Esto es un resumen. Yo voy a ayudar, pero necesito saber si ustedes me comprendieron, ¿ya? Y si hay algo que reforzar. Voy a llamar a personas que me puedan colaborar, ¿ya? Esto ya es el final. María Torrico, Mayra Torrico, voy a nombrar 3 personas, ¿ya? 3 nada más, ¿ya? Natalia Torres y un hombre por acá, a ver, no sé si tengo a... Ah, ya, aquí Carlos Quiñones. ¿Están los 3 chicos? Natalia, Carlos Quiñones y no sé a quién más nombré, a Mayra Torrico, ¿no? Si me pudieran decir que estamos, por favor. Sí, doctora. Hola, ¿qué tal, Quiñones? ¿Quién más dijimos? Tenemos 2 personas más que Sí, tienen que... doctora. Mayra y ¿quién más era? Yo, doctora. Natalia. Natalia. Natalia, los 3 chicos me van a ayudar en esto un poquito. Es lo mismo, solamente que en resumen, ya todo lo que hemos hablado, ¿ya? Primero, Natalia, aquí voy a explicar, preguntar aquí, ¿ya? En el número 1, Natalia, dice aquí en la imagen, justamente vemos como hay una línea, justamente como un potencial, ¿no? Que se está activando en el nervio, ¿no? ¿Tiene que haber un proceso de despolarización previo o directamente la fibra muscular se activa sola? Es la pregunta. Natalia. Tiene que haber. Tiene que haber entonces primero un potencial de acción en donde, en lo que es la fibra nerviosa, ¿sí? Sí. Sí, sí. ¿Qué me va a permitir esa activación del potencial de acción en la fibra nerviosa? ¿Qué canales se tienen que activar en la membrana presináptica? De sodio. ¿Alguien que le quiera ayudar aquí? Canales de calcio. Bien, aquí creo que Quiñones, sí, Quiñones habló, ¿no? Creo que sí. Entonces, No, Martínez. perdón, Carlos Martínez, ¿no? Ya, aquí dijimos que sí, es secundario lo del sodio, pero no es obviamente eliminado. Lo principalmente hemos hablado que la acetilcolina se activa gracias a la activación de los canales de calcio. Ya, Natalia, los de calcio. El calcio ingresa a la fibra, en este caso nerviosa. Entró y me permite el siguiente paso. Estamos con Quiñones ahora. ¿Está Quiñones? Sí, doctora. Hola, Quiñones. Ya entró el calcio a la fibra nerviosa y ahora necesito saber la acetilcolina, ¿no? Que yo tengo aquí en vesículas, ¿no? Acumulado. ¿Cómo llega al citoesqueleto? ¿Gracias a quién? El esqueleto de la presináptica. Sé que por una enzima hacía que las vacuolas se apegaran a la membrana presináptica. ¿Cómo se llama esa enzima? No me acuerdo. Comienza con S y se parece a sinapsis. Ajá. ¿Qué dijeron por ahí? Alguien dijo un nombre. Cineína. No, otro nombre. ¿Se acuerdan alguien?
¿Estamos o no estamos? Estamos, ¿no ves? Bien, finalizando, simplemente lo que ahí te muestra la imagen 7, Carolina. ¿Qué quiere decirte el recuadro? El calcio va a salir por la bomba de calcio con hidrólisis de ATP para poder volver al reposo, a la relajación muscular. ¿Ya? Y ese calcio se va a ir al sarcoplasma para de nuevo almacenarlo y para otra contracción muscular. Exacto, ¿no? O sea, el calcio no está ahí libre, no es que sí o sí vamos a tenerlo libre todo el tiempo ahí, iones positivos, tienen que volver a ingresar al retículo sarcoplasmático. Y para ingresar necesita una bomba. Esa bomba es la bomba de calcio. Ingresa el calcio al retículo sarcoplasmático a las cisternas terminales y lo secuestra una proteína que se llama la calsecuestrina, ¿no? Y obviamente vuelve toda la fibra muscular en estado de reposo, ¿no? Bien, así se lo explica el ciclo de acoplamiento, excitación y contracción de la fibra muscular esquelética, ¿ya? No es difícil, más bien porque como si ya entendemos lo básico, como el potencial de acción, ya lo vamos a comprender esto así. Será que algunos términos siempre se nos van, pero son sencillos los términos, ¿no? Que a veces se nos olvidan, ¿no? Porque estamos recién aprendiendo. En la miastenia gravis, como les decía, muchas veces vemos esto, lo que vemos en la imagen es una tosis, la caída del párpado, no sé si lo logran ver en el lado izquierdo de la paciente, ¿no? Entonces, no permite la contracción del músculo, no permite estar aperturado como vemos en del ojo derecho, ¿no? Y el músculo está flácido, ¿no? Y se debe principalmente, justamente, a la inhibición de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Y finalizo aquí preguntando, ¿qué era la acetilcolinesterasa y qué era la colina transferasa? La transferasa era como que reutilizaba la acetilcolina liberada y la volvía a meter a la célula postsináptica. Tenemos una colina transferasa que es la que sintetiza acetilcolina a partir de acetilcoenzima A y colina, ¿sí? Y tenemos también a la otra enzima que hemos hablado todo este tiempo también, en la membrana, en este caso postsináptica y en el espacio postsináptico, hay una enzima ahí que degrada la acetilcolina, que la elimina la acetilcolina, que se llama acetilcolinesterasa, ¿no? Esa la elimina. Si usted no tiene acetilcolinesterasa o queda eliminada esa enzima, usted se da cuenta, pucha, se ha eliminado la acetilcolinesterasa, que era la que me podía degradar, por decirlo así, en colina y lo que es acetato, para poderlo reutilizar. Si yo no tengo esta enzima, la acetilcolina va a mantenerse, ¿no? En ese espacio sináptico o va a taparle prácticamente los receptores, ¿no? Y no puede estar todo el tiempo, pues, en contraído, entonces no va a haber un potencial de acción generado en la fibra, en este caso postsináptica, la fibra muscular, entonces no va a haber la contracción. Eso es lo que se explica en el proceso de una miastenia grave, por ejemplo, ¿no? Hay parada respiratoria porque afecta la musculatura del diafragma, puede haber tosis palpebral, también puede haber alteraciones de movimiento, ¿no? La persona no puede deglutir, no puede comer, ¿no? Son elementos voluntarios, por ejemplo, ¿no? No puede hacer, ¿ya? Y existe, como les explicaba, algunas otras enfermedades y también como el botulismo, también tiene casi similar acción, ¿no? Entonces, para esto es importante la explicación de toda esta charla, ¿ya? Bien, joven, hemos acabado, ya creo que ya es una hora y ya nos vamos a ver el día lunes. No se olviden, esta vez por favorcito, se los pido, estudien hiperplasia, hipertrofia, las diferencias fisiológicas, ¿ya? Seamos un poco más profundos. Nosotros somos médicos en formación, ¿ya? Tenemos que ir más a profundidad que todo el conocimiento sencillo que tal vez otra persona me lo podría decir, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a ver una pequeña mini evaluación previa, tipo, digamos, puntuales, y yo creo que a los 10 minutos voy a tomar la evaluación para que no sea rápida, tal vez vienen de otro lado otra clase, 10 minutos de tolerancia y voy a tomar la evaluación, ¿ya? Pequeñita, sencillita. Y vamos a avanzar músculo liso el día lunes. Y el martes, chicos, los de martes, les encargo que me pasen si quieren sus diapositivas, los que van a exponer martes y los que van a exponer el día lunes todavía faltaría. Los del martes, sobre todo, ¿ya? Me pueden enviar sus diapos hasta el día
domingo en la noche o lunes en la mañana, si quieren así, ¿no? Para que yo pueda, si quizás sugerir algunos cambios, pero tal vez esté perfecto y nada más, ¿ya? Eso les encargo, please, ¿ya? Nos vemos, chicos. Espero que haya sido bueno la sesión, ¿ya? Chao, Bueno, chao. doctora. Chao, chao, chicos. Gracias, ¿ya? Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao, chao, chao. Descansen. Bueno, estudien. Yo voy a descansar. Chao, chao. Recording stop.